Bienvenidos al Terego Podcast, un espacio independiente para descubrir, compartir y sentir la música. Soy Carlos Bernal y espero disfruten esta serie de episodios que tenemos preparados para ustedes. Este episodio lo recibe con la canción En Rojo de la banda bumanguesa 69 Enfermos, uno de los máximos exponentes del neopunk nacional que sirve para ambientarnos dentro de este homenaje que quisimos hacerle a la trayectoria de esta escena en Colombia. Para quienes nos escuchan y de pronto no están familiarizados con el género, el pop punk o coloquialmente conocido como neopunk es uno de los últimos movimientos musicales que pudo haberse considerado como una subcultura urbana dentro de la historia reciente de la música alternativa de nuestro país. Un género que vivió a la par ese auge que estaban teniendo las telecomunicaciones, las redes sociales y las primeras plataformas legales y ilegales de streaming, como lo fueron Napster y Ares. Un movimiento que mantuvo sus ideales, así como un patrón de vestimenta común: bermudas, pantalones entubados, gorras, zapatos para practicar skate y mucha merch de bandas nacionales. También fue un género que, más allá de ser inclusivo frente a esas personas que durante muchos años ayudaron a su gestión, pudo combatir ese sesgo social al que muchos estaban acostumbrados, así como esa masculinidad tóxica que subsistía y se alimentaba de otros géneros musicales, para así llevar todo esto a un plano emocional y lleno de carácter que, en mi opinión, fueron estos dos aspectos fundamentales los que llevaron al neopunk a tener esa gran acogida y alcance a nivel nacional e internacional. Para entrar a profundizar un poco más en el tema y entender cómo se gestó y se vivió el género en Colombia, quise invitar dos de los miembros de una disquera independiente que le apostó al talento emergente, más específicamente al punk rock a inicios de los 2000, y que a su vez jugaría un rol fundamental en la consolidación de bandas como 69 Enfermos, Tom Sawyer, Tour de Force, entre muchas otras bandas más. Hoy nos acompañan Daniel y Mauricio de Tropical Punk Records. El punk rock o el punk melódico en Colombia nace casi igual que en el resto del mundo, y fue a través de los videos de skate que empezaron a llegar, y uno de esos videos se llama El Plan B. Esos videos empezaron a llegar a Colombia y pues a otros países, y la banda sonora de esos videos era punk californiano. Entonces estamos hablando de Descendants, estamos hablando de Bad Religion, de Pennywise, de Dead Kennedys, y ese estilo de música empezó a asociarse mucho con ese deporte. Entonces la gente que montaba, pues que practicaba patines o deportes extremos o skate en Colombia, pues empezó a buscar, bueno, ¿y qué es esa música? ¿Dónde salió? Y empezaron a encontrar las bandas, y una de las bandas pioneras, yo creo que es la pionera de este estilo de punk rock en Colombia, es La Rebeca, una banda bogotana que eran como de Colina Campestre, un poquito antes como de ese sector, y ellos, Sí. y ellos empezaron a combinar mucho las dos cosas. Y esa banda, junto a otras, entre ellas Fórmula 4, que duró mucho más, y otras como Molotov, no, La Sonaja, Pero Petacas, La Yuta y el MP de Cali, por ejemplo, pues empezaron a armar conciertos. Me acuerdo mucho de un concierto que se llamó el Chaos Tour, que era un concierto donde la Sí. cerveza costaba 500 pesos, era en la 5 en autopista, y era una locura absoluta, pero era un concierto, para mí fue lo mejor. Esa Eso es generación como que empezó a caer, ¿cierto? Ya sí. empezaron a crecer, entrar a la universidad, y digamos que ellos no tenían tanto impulso ni tanto acervo, y llegó la segunda generación donde ya estaba Octubre Negro, La PM, Pocaley, Pepe Bocadillo, un montón de bandas, 4x4, y esa ya fue una segunda generación que se consolidó un poco más, y el epicentro de todo eso fue Macondo, que Macondo era un sitio detrás de lo que hoy es Atlantis, en la 79 como con 13, Sí. y ahí era el movimiento. Estamos hablando de qué año más o menos. A ver, del Chaos Tour, yo me acuerdo que eso fue, si no estoy mal, en el 96 o en el 97.
pero había mucho concierto en esa época, ¿no? O sea, en la época del auge del rock en Colombia, cuando los conciertos se hacían en Calimán o en el skate park de la 116 o en el donde quedó el McDonald's de la Pepe Sierra con 19, que era una casa de conciertos, pues uno veía tocar a La Rebeca junto a Danny Dodge, los veía tocar junto a Boca Abajo, los veía tocar junto a Terciopelados, junto a todo ese tipo de bandas, pero el Chaos Tour es más o menos de esa época y la segunda generación sí es desde el 97, 98 y digamos hay un concierto que fue como un festival de punk en Macondo de 2 días que lo organizó Andrés, quien fue uno de los fundadores del sello, Andrés de Octubre Negro, y ese fue, yo creo que fue como el segundo inicio formal del género en Bogotá. ¿Cómo llegan ahí ustedes dos? ¿Sí? Viendo todo esto, ¿existió alguna influencia, un amigo o simplemente conocían a alguien que tenía una banda? Y en mi caso, en mi colegio en San Bartolomé estudiaban los de Molotov, que luego se llamó Fórmula 4, entonces ahí estaba Charlie, pues digamos que ellos promovían sus conciertos y pues a mí me empezó a gustar mucho, desde que me empezó a gustar Nirvana y el grunge, pues me empezó a gustar también mucho Green Day, Offspring y por culpa de alguien pues de un encuentro afortunado, escuché Bad Religion y dije, uff, esto es lo que quiero oír para toda mi vida. ¿Cómo fue tu cuento, Dani? No, el mío, pues, yo vengo de Cartagena. O sea, yo nací en Estados Unidos, pero me fui para Cartagena muy joven. Y pues obviamente es una ciudad donde el punk, pues no, No tenía digamos que acogida. no, sí, no tenía mucha acogida, pues claramente sabemos que es una ciudad tropical y la música, pues, es así también, ¿no? Pero nada, típico cuento del colegio donde alguien oía rock y uno medio se interesó por el tema. Después conocí a unos amigos que por alguna razón encontraron el punk mainstream, para decirlo así, por medio de Green Day. Y pues teníamos un amigo que también es amigo de Mao, Charlie Hood, que pues le debo, para decirle así, el legado que yo sé del punk, porque él fue el que me enseñó muchas de las bandas que más pequeñas, o sea, en el Sí. sentido, o sea, Strong Out, AFI y cosas así, que hoy en día son pues más grandes, pero pues no eran las famosas de siempre, ¿no? Eran como Y más emergentes por esa época, sí. sí, exacto. Entonces, pues por medio de él, porque él traía así desde Estados Unidos, y pues él los vendía y por ahí aprendimos muchísimo. Viendo como todo este contexto que ustedes me dan, yo siento que por esa época había muchas influencias, habían otros más géneros musicales y creo que el rap estaba teniendo una acogida enorme. Por ahí teníamos también el metal haciendo lo suyo, tanto como en Medellín como en Bogotá. ¿En qué momento se les mete la idea de emprender una disquera? ¿Sí? ¿En qué momento de su vida deciden como, oiga, vamos a hacer una disquera que hable sobre el punk rock, neopunk, en Colombia, sabiendo que era un género en ese momento emergente? De pronto existió algún miedo de decir como vamos a hacer esto, pero no lo dimensionaron como esa disquera que significó en los 2000 para esta escena. Eh, Hay algo que viene implícito en el punk, en el ska y en el hardcore, y es la filosofía de hazlo tú mismo. Y esa filosofía llevó al género desde el principio a entender que los espacios se los tenía que abrir a sí mismos, generar sus propios espacios y pues no depender de, entre comillas, el mainstream, sino siempre apostarle al underground. El ejemplo más grande de eso es que Epitaph es un sello que es pues de punk, es el sello del guitarrista de Bad Religion y es el sello independiente más grande del mundo, o sea, el sello independiente de música más grande del mundo, es un sello de punk y pues de estos géneros. Entonces ese ejemplo junto al de Fat Wreck, que es el del cantante de NoFX, nos dieron la señal de
se puede hacer, hay que hacerlo. Digamos que la escena o la gente no está esperando producciones espectaculares, nadie está esperando una producción, por decirlo de alguna forma, como era la producción de Metallica o algo de ese estilo, sino la gente simplemente quería que la música existiera. Entonces, esas pretensiones atadas a la misma naturaleza del género, pues hizo que nosotros dijéramos, bueno, hay que hacerlo. Y el género probablemente no era enorme en Colombia, pero en el mundo había una comunidad muy grande. Ahí existía un directorio, unas páginas amarillas que se llamaba el Book Your Own Fucking Life, que era algo que uno compraba todos los años. Yo me acuerdo que yo lo compraba y en ese libro pues estaban todas las bandas, todos los sellos, todos los sitios de conciertos, todas las revistas, todo lo que usted necesitara para poder forjar su carrera dentro del género. Por lo tanto, siempre nos vimos como una pieza o la pieza colombiana. Me dicho, el potencial siempre fue que íbamos a ser la pieza colombiana dentro de toda esta gran comunidad mundial del género. ¿Y cuál fue esa banda que se atrevió a dar el salto con ustedes? ¿Cuál fue ese primer disco? A ver, el primer disco de Tropical es un compilado y todas las bandas, y en ese momento todas las bandas dijeron, pues a todas las que les dijimos, hey, hagamos un compilatorio de este género en el país y combinémoslo con bandas de afuera, pues todas dijeron, damos el salto, ¿qué es lo peor que puede pasar? Que no se venda. Afortunadamente se vendió muy bien y se dio a conocer mucho las bandas de todo pues de todo el país. Sí, eso yo tengo, pues todavía le sigo dando play en Spotify y básicamente siento que en su momento tal vez esas bandas estaban, me imagino, no sé, ustedes me corrigen, iniciando, sí, pero para ya hablando del 2020 uno ve ese compilado y uno dice, acá de verdad están las bandas que empezaron a gestar como esa segunda oleada, como ustedes hablaban, y básicamente eso se convierte en una reliquia para el que lo tenga en físico. Eso puede ser una reliquia. Pero también me da la curiosidad saber cuántos discos ustedes alcanzaron a gestar antes de que esta era digital golpeara al mundo y más específico a Colombia. Sí, bueno, pues la era digital es debatible, ¿no? Porque también está Napster y está el cuento de subir a internet canciones para que las bajen por medio de un servidor y todo eso, pero, o sea, el lapso de Tropical, que fue entre el 2000 y el 2005, para decirlo así, sacamos 10 álbumes, entre esos, bueno, está el Neo Travel que dijo Mao, está el álbum de la PM, que por cierto cumplió 19 años hace poquito, esta semana. Wow. Sí, felicitaciones. Está el álbum de Tom Sawyer, el aún mejor. Está el de Octubre Negro, lo que pasa aquí a diario, que pues para muchos ha sido como una obra maestra, para decirlo así, porque lograron pues mezclar muchos géneros, ¿no? No era solamente punk, muy bacano. Después sacamos el Parqués. Corrígeme, Mao, si fue el de 69 o el Parqués primero. El Parqués, sí, el Parqués, que pues fue un split de 4 bandas de varias partes del país. De ahí sacamos el de 69 Enfermos. Después sacamos el de Shitty Pies, que es una banda de Villavicencio. Hoy se conoce como Shitty Music. Después está el de Sugar Cane, que fue una banda, bueno, es una banda de Brasil, es un álbum licenciado, el Continuidad de Máquina. Y después sacamos el álbum de Tour de Force, el personal, que es el único álbum que sacaron, y el de Zona Cero, el álbum debut, para decirlo así, de ellos. Entonces ahí paramos en el 2005. En el 2005. Wow, bueno, pues las bandas que ustedes están nombrando, para las que las conocen, son bandas que uno, si en esa época tuvo la oportunidad de ver en vivo, eran más o menos las que cerraban, porque siento que la escena tuvo una acogida. De un momento a otro empezó a llegar mucha gente, empezaron a llegar varias ideas, varias bandas. Siento que pues en lo personal, en la época de colegio que yo viví, mucha gente quería tener una banda de neopunk, ¿sí? En su efecto skate punk o punk rock,